Miren, los impuestos nunca han sido agradables, los impuestos, porque como su nombre lo dice, impuesto es que te lo imponen en base a una ley que ya es publicada a nivel nacional. Alguien lo impone y nosotros tenemos que pagarlo. Así es. Es así, Nicable. Por vivir en esa bella media isla, entonces, hay que pagarle al Estado. Sí. Son publicados en leyes ya a nivel nacional donde todo el mundo debe tener conocimiento de ella y no puede dejar de pagarlo por ignorar la ley que lo contempla. Es decir, usted no puede decir, no, yo no lo voy a pagar porque yo no sabía que existía esa ley. No lo exime del pago por usted tener de conocimiento de la ley, porque la ley se publica en periódicos de circulación nacional y en todos los medios para que tengan conocimiento. Entonces no está exento del pago por el desconocimiento. En este caso vamos a hablar de los impuestos a las sucesiones. Es un impuesto que no es muy bien conocido. Alfredo, me gustaría antes que les explique, porque yo sé, ¿verdad?, lo que son las sucesiones, pero hay mucha gente que no sabe lo que es una sucesión, qué son sucesiones, que primero nos diga qué son las sucesiones y luego que entremos a los impuestos. Exacto, mira, una sucesión no es más que un conjunto de bienes o masa de bienes heredada de una persona que murió de manera directa. Que murió un ejemplo, se puede... Sí, o sea, los herederos legales. Un ejemplo, los hijos que heredan a su padre, a su madre, la esposa, etcétera. Exacto. Entonces, esos bienes son sucesiones o herencias. Sí. O sea, se le puede llamar sucesiones o herencias. ¿Tú sabes por qué te digo? Porque tú sabes que estamos en radio, estamos en televisión, estamos en las redes sociales y mucha gente dice, pero ¿qué es lo que son sucesiones? Sí. Es una herencia. Entonces, es una herencia. Cuando los padres, por ejemplo, fallecen, cuando fallece una de las dos partes de la familia, el otro, ya eso es una sucesión. Los bienes que deja, señores, como uno le llama. Así es. Entonces, esos bienes pagan impuestos. Entonces, los hijos, la esposa, esposo y una persona que le hayan dejado un testamento tienen derecho a recibir esa herencia. Pero esa herencia, para poderla recibir, deben pagar un impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es por ley. Por ley. No lo puede vender, no lo puede hipotecar si no ha pagado el impuesto primero. Entonces, ese impuesto tiene una tasa para pagar y también tiene una fecha límite para presentar esos bienes ante la Dirección General de Impuestos Internos para poder heredarlo. Entonces, vamos a hablar primero los documentos que se deben depositar a la Dirección General de Impuestos Internos. Se debe llenar un formulario con todas las informaciones correspondientes, donde se le debe anexar la copia de la cédula de la persona fallecida, el acta de defunción de la persona fallecida, las cédulas de los herederos o las actas de nacimiento en el caso de que sean menores, y también debe depositársele todos los documentos de los bienes muebles e inmuebles que se va a heredar. Entiéndase, la matrícula de un vehículo, el título o carta constancia de una propiedad, o en el caso de que sean, de lo que tenga sea un contrato, entonces la copia de ese contrato de que esos bienes eran de la persona que falleció. Entonces, todos los documentos de los bienes muebles e inmuebles debe ser depositado a la Dirección General de Impuestos Internos conjuntamente con el formulario, acta de defunción, copia de cédula de la persona fallecida, copia de cédula de los herederos, acta de matrimonio de la esposa o esposo de la persona que va a heredar. Si no son casados, entonces una acta de unión libre donde diga el tiempo que tienen casado esa persona. Tú sabes que nosotros los dominicanos a veces dejamos todo para última hora, ni Así es. Y no tenemos muchas veces, mira, se murió pero no dejó, él no era casado, se murió pero no dejó un testamento, se murió pero no dejó, no hay una declaración jurada de matrimonio de ¿cómo se llama? Libre. De unión libre, sí, entre ellos. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Que es la gran mayoría del caso de los dominicanos, que muchas veces nos preocupamos con el tema de las documentaciones. Sí, no, ya de hecho las uniones libres, ya a partir de los 5 años, ya tienen derecho a heredar a su esposo, una relación visible, que sea ya conocida
por todo el público. Entonces se hace una determinación de heredero, es lo primero que se hace, donde conste quiénes son las personas que tienen calidad legales para heredar. Un momentico, y sobre eso queremos poner, por ejemplo, a una persona que está casada, que no tiene hijos o tiene hijos, pero que también tiene los padres vivos y algunos hermanos y demás. ¿Qué dice la ley? ¿Quiénes son los herederos directos? Si no tienen hijos. Testamento, con hijos, sin hijos. O sea, te estoy describiendo la cadena de los ancestros, el esposo o la esposa y también los descendientes. Que lo explique en el caso de los hijos y en el ¿Quiénes caso de heredan? cuando no hay hijos. ¿Quiénes heredan de una persona que fallece? Donde hay hijos, el hermano no hereda. ¿Cómo fue? Donde hay hijos, los hermanos no heredan. Ok. O sea, los hermanos heredan si no hay hijos. ¿Ok? Y si no está la esposa tampoco. Porque si está la esposa es la que hereda. No los si hermanos. no hay esposa y no hay hijos, entonces ahí sí heredan los hermanos. ¿Y los padres en qué condiciones heredan? Los padres pueden heredar cuando no hay ni esposa ni hay hijos. Entonces ahí entran los padres. Y cuando no hay, es decir, cuando no hay otros hijos, ¿te refieres? Sí, o sea, si tú no tienes hijos, te va a heredar tu esposa. Sí. Si no tienes esposa, heredan los hermanos. Y de lo contrario, Hay que hacer un testamento. Hay que hacer un No, porque el testamento se hace en vida. Por eso en vida, Sí. los que dejan testamento, mira, mi prima que me cuidaba, Exacto. mi tío que me crió, ahí sí, Sí. solamente cuando hay testamento claramente. Claramente, así es. Si no, Ok. ya entonces eso entra ya como a bien público. Ya. ¿quiénes pueden hacer un testamento, Alfredo? ¿Quiénes tienen calidad para hacer un testamento? No, cualquier persona que quiera dejarle una propiedad, mueble o inmueble a una persona que desee, le puede hacer un testamento. Claro está, hay reserva, que ya de eso hablaré en otro programa, porque es un poquito profundo. Manita, Donde mira. hay reserva, como en la usted no película, puede dejar todo por ejemplo, espera, teniendo hijos, pero no lo puede desamparar, hay pero reserva. como en la película, por ejemplo, Dugueslin y yo estamos casados y Dugueslin no quiere que su esposa herede. ¿Puede Dugueslin, escondido mío, hacer un testamento y decirle que le va a tocar a sus hijos solamente o a su padre, a un hermano específico o a alguien y dejarme a mí así desamparada? Como No, que no, si yo hay tuviese cuidado. hay reserva para los hijos. Hay reserva- Aunque yo deje un testamento Sí, y diga porque- que no. No, hay reserva, exactamente, hay reserva. Pero hay padres que han elegido no dejarle nada a los hijos. No, depende. Si los hijos han intentado matarlo, por ejemplo, contra ellos, sí lo puede dejar sin herencia. En un papel. En un papel, firmado. sí. Porque si tú intentas de matar a tu padre, tú puedes no dejarle una herencia. De lo contrario, hay una reserva que la ley contempla, que Alfredo. dependiendo de la cantidad de hijos, tú puedes dar una parte, no todo, porque si lo da, al que tú lo dejes, no lo va a recibir, porque la ley tiene una reserva que para evitar que tú, teniendo 4 hijos, tú le dejes todo a un particular. Claro. O sea, la ley dice, tú puedes donar hasta esa cantidad. Hasta esa cantidad. Sí. Entonces, los impuestos que se pagan y la fecha para declarar esos impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos son los siguientes. Hay un plazo de 90 días para usted hacer la declaración. 3 meses. 3 meses a la Dirección General de Impuestos Internos. Después de los 90 días, ya hay recargo. Hay personas que se descuidan. Tú sabes que a veces por el tema que murió tu papá, tu mamá. Entonces tú te descuidas y no haces el proceso. Después de los 90 días ya hay recargo. Y la tasa que se paga un 3% de la masa de bienes heredados. Un 3%. Es decir, otra cosa también, se debe llevar una certificación de los bienes, es decir, del dinero que se deja en el banco. Entiéndase, certificado financiero, cuenta de ahorro, cuenta corriente. Usted tiene que buscar en el banco y le van a dar un certificado. Tiene que llevar ese original de cuánto dinero dejó esa persona en el banco. Y con eso que le pueden desembolsar ese dinero en el banco cuando usted hace el proceso y paga el impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos. Lo que usted dejó en efectivo, un certificado financiero y también cualquier ahorro que usted tenga está grabado con el impuesto. De lo contrario, el banco no le da ese dinero hasta que usted no hace ese procedimiento y en un documento ya de determinación de heredero usted dice quiénes son los que tienen calidad de heredar. Notarizado, con testigo, pasado por la Procuraduría, notario público, pasado por el ayuntamiento. Pero eso es un lío. Y- Eso es un lío, Alfredo. Entonces, en ese mismo orden, la ley contempla una prórroga que mucha gente no lo sabe.
Si usted le está llegando a los 90 días, o los 3 meses, y usted va allá por 2 meses y medio, y usted sabe que no le va a dar tiempo de depositar todo eso, usted solicita una prórroga que de 105 días, dividida, primero 60 días y después 45 días. ¿Para qué? Para que usted pueda prepararse, completar el expediente y no pagar recargo. Mucha gente paga recargo porque desconocen que le dan una prórroga de 105 días dividida en 2 partes, en 60 y 45 o, días. Dicho, no la solicita. O no la solicita. Después de los 90 días ya usted pierde el plazo. Debe hacerlo antes